el refrentado se consigue en superficies planas perpendiculares al eje del cabezal. La pieza tiene movimiento de rotación y la cuchilla movimiento de traslación en dirección radial. La operación de refrentado se efectúa por lo tanto con el carro transversal. Las superficies planas que se realizan pueden ser exteriores e interiores, siendo diferentes las herramientas que se utilizan en cada caso. La herramienta se puede mover de forma manual o automática. Taladrar en el torno paralelo supone realizar agujeros cilíndricos o agrandar los que están hechos mediante la herramienta correspondiente. Para taladrar se aplica un movimiento de rotación a la pieza y un movimiento de traslación a la herramienta. La operación de taladrado solamente se puede realizar en la superficie frontal de la pieza y de forma concéntrica con el eje de rotación. Esta operación precede al mandrinado, siempre que no esté realizado el agujero previo. Mediante el cilindrado se obtienen superficies de forma cilíndrica. Para ello se dota a la pieza de movimiento de rotación y a la herramienta de cilindrar de movimiento de traslación, con una dirección paralela al eje de giro. El movimiento de avance de la herramienta de cilindrado es proporcionado bien manualmente o bien de forma automática. Las superficies cilíndricas que se realizan pueden ser exteriores o interiores, siendo diferentes las herramientas que se utilizan en cada caso. Cuando se mecanizan piezas largas y de diámetro pequeño, la pieza tiende a flexar. Dependiendo de si el ángulo de desprendimiento es positivo o negativo, se obtiene un perfil cóncavo o convexo. Antes de mecanizar la superficie cónica, realizaremos un cilindrado para limpiar la capa externa y poder así tomar referencias en X de forma fiable antes de mecanizar el cono. Para realizar dicho cilindrado, procederemos igual que en el paso 2, ajustándonos a las nuevas medidas. A continuación, con la máquina parada, la preparamos para generar la superficie cónica. Esta preparación consiste en dar la inclinación correspondiente al carro orientable. En nuestro caso son 3 grados, para lo cual se aflojan las tuercas que fijan dicho carro a la plataforma graduada, sobre la cual va apoyada. A continuación se gira el carro los 3 grados en sentido antihorario, mirando desde arriba, y se vuelven a apretar las tuercas que anteriormente hemos aflojado. Antes de tomar referencias, debemos asegurarnos de que el carro orientable tiene la capacidad de desplazar la torreta un recorrido superior a la generatriz del cono a mecanizar. Otro detalle a tener en cuenta es que la arista de corte secundaria de la herramienta no debe talonar. Con la velocidad de corte adecuada, ponemos la máquina en marcha y tomamos referencias en X y referencias en Z. Después inmovilizamos el carro longitudinal, el que proporciona el desplazamiento en Z, y con el carro transversal introducimos las pasadas radialmente. El movimiento de avance y por tanto el mecanizado, que a la fuerza será manual, lo realizaremos con el volante del chariot. Una vez acabada la primera pasada, retiramos radialmente la herramienta con el carro transversal y volvemos a colocar el chariot en su posición inicial. Después volvemos a desplazar radialmente la herramienta para dejarla lista para una nueva pasada, y otra vez con el chariot realizamos una segunda pasada de desbaste. Repetimos esta operación hasta dejar medio milímetro de creces y comprobamos las medidas, teniendo en cuenta las dificultades que esto entraña al tratarse de la medición de un cono. Una vez terminado el tronco de cono, retiramos la herramienta y eliminamos las rebabas que se han ido formando en la pieza. Para ello volvemos a colocar el carro orientable a 0 grados, siguiendo el proceso inverso al descrito en el paso 8. Colocamos la herramienta de achaflanar y repetimos las operaciones de achaflanado. A continuación, una vez terminado el matado de las aristas, retiramos la herramienta a un lugar donde no moleste para soltar la pieza y paramos la máquina. Por último, soltamos la pieza para su verificación final fuera de la máquina. Una vez terminado el trabajo, se procede a soltar y revisar la herramienta utilizada antes de guardarla y a limpiar la máquina y dejarla en condiciones para empezar con la siguiente pieza. El ranurado es una operación que consiste en mecanizar ranuras cilíndricas sin llegar a cortar la pieza, mientras que en el tronzado la ranura es tan profunda que acaba por cortar la pieza.
En ambos casos, la pieza está dotada de un movimiento de rotación y la herramienta de ranurar o la herramienta de tronzar llevan el movimiento de traslación en dirección radial mediante el carro transversal. La operación consiste en el mecanizado de roscas con el perfil adecuado. El roscado con cuchilla es el procedimiento más empleado. Antes de empezar la rosca, hay que preparar la pieza con chaflanes tanto al principio como al final para facilitar la entrada y salida de rosca. También hay que preparar la máquina para que el giro de la pieza esté sincronizado con el desplazamiento del carro principal, de tal forma que por cada vuelta de la pieza, la herramienta se desplace una distancia igual al paso. Se dota a la pieza de movimiento de rotación y a la herramienta de roscar de un movimiento de traslación a lo largo del eje Z. La operación de moleteado consiste en generar superficies ásperas o rugosas para facilitar la posterior manipulación de la pieza, evitando que resbale de la mano, es decir, facilitando su manejo. El moleteado se hace sobre superficies cilíndricas y es posible gracias a la simultaneidad del movimiento de giro de la pieza con el desplazamiento radial y axial de la herramienta. La moleta se pondrá en contacto con la superficie de la pieza, que girará a una velocidad adecuada. Seguidamente, se presionará convenientemente con la herramienta la superficie de la pieza, de forma que se generen las marcas deseadas. A continuación, se realizará un movimiento longitudinal lento, de manera que se vaya progresivamente cubriendo toda la superficie a moletear. Si los materiales presentan cierta dureza, es conveniente aplicar a esta operación un lubricante adecuado. Este es mi torno y ahora mismo está en modo peligroso total. Vamos a ir viendo una por una. La primera, dejarse la llave del cabezal puesta. Es bastante común y cómodo dejársela puesta en lugar de coger y dejarla, por ejemplo, aquí arriba. Tampoco es el mejor sitio, pero está mejor que aquí porque podemos olvidarlo, volver, darle, que esto gire y en el mejor de los casos se quedará aquí bloqueada y se nos descentrará el torno y en el peor de los casos puede saltar y darnos en la cara o en los cataplines. La segunda, no hay que ir muy lejos, está aquí. Dejarse herramientas por comodidad montadas cuando no las vamos a utilizar en un tiempo temprano. Si yo dejo aquí esta herramienta de tronzar que corta como un demonio, imaginaros que voy a meter la mano hacia allá. Lo primero que hace es ir al botón de parada de emergencia, que lo tengo aquí, tampoco es el mejor sitio. Y voy con la mano y me rebano el brazo con esta herramienta. O sea, el Cristo que me monto aquí encima en las venas sería catastrófico. Así que, segundo punto, a evitar. El tercero, pues lo tengo justo aquí, fijaros esta correa abierta. Si se me ocurre, bueno, lo mejor que me puede pasar es meter la ropa y lo que podría pasar muy probablemente es meter el dedo. Si meto aquí el dedo y esto está funcionando, pues imaginaros. No sé qué pasaría, la verdad. Yo creo que fractura como mínimo. Un corte bastante serio con esta arista de la polea. Así que todo esto debe de estar cerrado. Cuarto punto, dejarse la broca en el portabrocas. Igual que esta herramienta que dejamos pues por pereza, podemos dejar la broca aquí y de una igual manera. Aquí siempre los accidentes vienen porque fuerzas algo. Si yo saco de aquí una pieza porque se pone un poco dura o de aquí una herramienta, un movimiento brusco, me daría en la mano, por ejemplo, y me la puedo clavar. No cuesta nada quitarla. Y el cuarto punto que me da bastante grima en mi torno, fijaros, esta pieza que es para sujetar el botón de parada de emergencia y el límite de carrera, no dejéis puntos en los que se pueda crear una cizalladura. Este es el carro principal, lo mueve un motor muy potente. Si yo giro esto y hago avanzar el carro, veis que la distancia se acorta y se acorta hasta el punto en que se queda a cero. Así que si yo estuviera, por ejemplo, aquí empanado mirando cómo se hace mi pieza maravillosa de control numérico, me apoyo y dejo aquí el dedo, cuando este carro venga hacia acá, que puede venir muy rápido, literalmente me va a cortar el dedo en dos. Esto no es buena idea. Bien, este problema dice una parte cilíndrica de un diámetro de 200 milímetros y una longitud de 700 milímetros va a ser cilindrada en un torno, cuya velocidad de corte son 2.3 metros por segundo, tiene un avance de 0.32 milímetros por revolución y una profundidad de corte de 1.8 milímetros. Nos pide determinar el tiempo de corte y la velocidad de remoción del metal. Aquí se tiene que utilizar el concepto básico de las operaciones de cilindrado asociados precisamente al tiempo de maquinado, donde la formulación que se emplea para esta operación está directamente relacionada al producto de pi por el diámetro inicial que tiene la parte cilíndrica por su respectiva longitud dividido entre el producto del avance y la velocidad de corte. Voy a mencionar aquí las unidades que maneja esa ecuación. El diámetro inicial puede estar en milímetros, muy bien, no pasa nada. La longitud también debe estar en milímetros, así como el avance.
Aquí el avance es común utilizar solamente esta parte de la longitud, esta parte de la revolución no se suele ubicar acá en esta parte del cálculo. Y la velocidad en este tipo de casos se usa convencionalmente en metros por minuto, pero para hablar de consistencia dimensional vamos a llevarla a milímetros por minuto, a fin de poder cancelar todo. Entonces, voy a identificar entre esta parte del problema qué corresponde a cada cosa. Aquí dice que es un diámetro de 200 milímetros, o sea que sería esta parte de aquí que estoy en amarillo resaltando. Entonces, el D sub 0, ¿cuánto vale? Muy bien. Entonces, la longitud que tiene este problema, según lo que menciona el problema aquí en el enunciado, dice ¿cuánto es? 700 milímetros. Entonces, yo voy a colocar aquí 700 milímetros. El avance, bueno, la velocidad de corte que menciona el problema, aquí dice cutting speed. ¿De cuánto? 2.3 metros, ¿pero por qué? Por segundo, ¿no? Entonces tendría una velocidad de 2.3 metros sobre segundo. Yo mencioné al inicio del planteamiento del problema en las unidades de que debería estar en milímetros por minuto para manejar consistencias dimensionales. Entonces, aquí hay que pasar los segundos a minuto. Tengan en cuenta que en un minuto, ¿cuántos segundos hay? Muy bien. Y adicionalmente, los metros se deben pasar a milímetros. Tengan en cuenta que un metro tiene 1000 milímetros. ¿Cuánto da entonces si precisamente cancelamos segundos y metros en esta parte? Debe dar en milímetros por minuto. ¿Cuánto es ese resultado? Listo, entonces serían 138.000 milímetros por minuto. Ya viendo entonces, destacado por esta parte de acá, a nuestra referencia de velocidad en su contraparte de milímetros por minuto, o sea, toda esta zona, ya lo único que faltaría simplemente sería reemplazar en la fórmula que está aquí en azul y que voy a resaltar nuevamente para tener conocimiento de dónde se encuentra ubicado. Entonces ese tiempo sería igual a... El avance ya está definido acá en el problema. Fíjense que dice que son 0.32. De todas maneras yo lo voy a colocar acá para que también quede ya planteado definitivamente. Gracias. Aquí dice que el avance son 0.32 milímetros por revolución. Lo había mencionado al principio del video que el avance solamente se va a utilizar en esta unidad porque convencionalmente la revolución no participa en esa parte de la ecuación. Entonces aquí sería F igual a 0.32 milímetros como tal. Y lo voy a resaltar con verde, ¿vale? Bien, entonces aquí borraré esta parte de tiempo de maquinado para hacerlo de pronto más abajo. ¿Listo? Lo voy a poner aquí. Y me daría igual a ¿qué? Pi por el diámetro. ¿Cuánto es el diámetro? 200, ¿no? Mírenlo aquí, ¿eh? ¿Sí lo ven? 200 milímetros por 700 milímetros, muy bien. Entre, excelente. 0.32 milímetros, muy bien. ¿Por quién? 138.000, muy bien, excelente. Entonces vamos a colocar aquí en rojo 138.000, refiriéndose a la velocidad de corte. Esto en milímetros sobre minuto. ¿Qué unidad va a quedar el tiempo? Minuto, porque aquí sería metro cuadrado, aquí abajo sería metro cuadrado por minuto. Sube el minuto y se cancelan los milímetros cuadrados, ¿no? ¿Cuánto queda? A mis estudiantes le da 9.96 minutos. Listo, entonces hasta ahí tendría por lo menos la parte A del problema, ¿no? Que sería lo referente al tiempo de corte teórico, o sea, nada más recorriendo esta trayectoria de 700 milímetros. Ahora, me faltaría simplemente referenciar la velocidad de remoción del metal. La velocidad de remoción del metal es el producto de la velocidad de corte por el avance por la profundidad de corte. ¿Cuánto es la profundidad de corte que vieron por acá? Dice depth of cut, 1.8 milímetros, ¿sí lo ven? Entonces, esa profundidad, por lo general las unidades de esa velocidad de remoción de metal siempre están en milímetros cúbicos por minuto, ¿ok? Entonces, en ese sentido vamos a tener en cuenta los datos anteriores con este nuevo del avance, la profundidad de corte, para finalizar entonces esta parte del video. Velocidad, ¿cuánto fue que nos dio la velocidad en milímetros por minuto? 138.000 milímetros por minuto. ¿Cuánto me dio el avance? ¿Cuánto? ¿Cuánto es la profundidad? ¿Alguien lo recuerda? 1.8, ¿lo ven? 1.80 o 1.8 es lo mismo. Y esto es, multiplicando todo 3, aquí igual. 79.000. ¿Sí? Cerrado. Esto es milímetros cúbicos por minuto. Y bueno, de esa manera resolvemos un ejercicio típico de cálculo de parámetros de corte que involucra tiempos de corte y velocidad de remoción de metal en un proceso de cilindrado.